kept out of sight, lost in confusion. Still, I don't know why you covered your eyes. Is it just an illusion? Well, I know it's just a matter of time, just a matter of time before you give it a try. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí con usted esta tarde. Pues vamos a compartir un poco de su conocimiento, sobre todo en materia de la reforma energética, de la reforma fiscal. Le agradecemos también a Editorial Diana por estar acá con nosotros, por habernos permitido más que nada estar aquí con usted. Doctor, me gustaría que pudiéramos hablar un poco de historia antes de poder llegar al punto más importante y al momento del día de hoy. Más o menos en 1892 se emite un cuerpo legislativo, un cuerpo normativo más bien, llamado Código de Minero de la República Mexicana, por Porfirio Díaz. En su artículo 4, este cuerpo legislativo nos dice que es propiedad de los dueños del subsuelo, pues todas las riquezas que éstas conllevan, llámese petróleo, llámese minería. Los estudiosos interpretan que de ese artículo Porfirio Díaz pues entrega más que nada a los particulares pues todas las riquezas del subsuelo, y se olvida de dos aspectos muy importantes que después podemos ver en el artículo 27 constitucional, que son los derechos inalienables e imprescriptibles de la nación. Posteriormente, ya en 1901, se emite la primera ley del petróleo, donde también el petróleo pues queda exento básicamente de cualquier impuesto, a excepción del impuesto del timbre, que después en 1909 se convierte en impuesto especial del timbre a razón de 20 centavos por tonelada de petróleo. Hasta estos momentos podemos ver en primera instancia pues que el petróleo y todos los bienes del subsuelo de la nación están en propiedad de particulares, de empresas privadas, en su gran mayoría pues empresas norteamericanas e inglesas. Y también podemos ver ya a partir de 1911, 1912 a 1916 pues que el petróleo empieza a ser una parte importante en materia de contribuciones, pero lamentablemente pues no es para establecer bienestar a la sociedad en general, sino más bien para tapar ciertos baches, ciertos hoyos en la economía del país. En 1917, con el primer presidente constitucionalista, Venustiano Carranza, se emite la Constitución, se promulga la Constitución, y entonces en el artículo 27 podemos ver por primera vez que la nación recupera lo que ahora llamamos bienes de la nación, tanto el petróleo como la minería y toda aquella riqueza del subsuelo. Y entonces encontramos por primera vez estos dos conceptos a los que yo me refería hace un momento, de derechos inalienables e imprescriptibles de la nación, que encontramos hasta el día de hoy en el mismo artículo 27 constitucional, y de ahí llegamos hasta 1938, cuando el general Lázaro Cárdenas pues hace esta expropiación del petróleo. Con todo lo que ahorita más o menos he remembrado, que usted seguramente va a enriquecer muchísimo más porque usted conoce más en la materia, con esta expropiación petrolera, ¿a quién realmente benefició el presidente Lázaro Cárdenas? Bien, bueno, muchas gracias por invitarme, Miguel Ángel. Es un placer. Más que tú eres pues en parte mi alma mater, yo estudié mi licenciatura en la Libre, pero mi doctorado en la Nacional. Di cerca de 2 décadas clases en la Facultad de Derecho, a la que yo quiero mucho. Muchas gracias. Mira, al escucharte sobre esta historia muy breve que haces de que los derechos de la nación y todo eso, vemos que en el derecho, y te lo digo también como estudioso de Derecho, como egresado del doctorado de la Facultad de Derecho de la UNAM, hay muchos mitos, muchas palabras que no corresponden a la realidad. Y hay quienes, cuando les conviene, se agarran de una ley anterior y cuando no las olvidan. Las leyes pasadas son
importante estudiarlas, interpretarlas, pero no necesariamente tenemos que en base a ellas legislar para el futuro. Recordemos que el petróleo, el siglo pasado, pues a principios del siglo pasado empieza a ser importante. Todavía hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, el energético más importante era el carbón. Entonces, no era muy importante. Hay ficciones en el derecho. Por ejemplo, la palabra nación es un concepto sociológico. No es un ente real. Es un concepto que agrupa a personas con las mismas raíces, con el mismo, si tú quieres, origen, y también se puede decir bajo un mismo sistema jurídico. Pero en 1938, imbuidos en aquel tiempo en las teorías marxistas, que eran las que se decían científicas, pues se pensó que la forma de terminar con la miseria, la forma de acabar con la explotación, era expropiar el capital privado. Marx dijo que había que dárselo a los trabajadores. Lenin le compuso la teoría a Marx, porque el primero que contradice a Marx es Lenin, porque no se le entrega a los trabajadores, sino se crea lo que se llama la dictadura del proletariado, que quitándolo del proletariado es una dictadura, y en donde llegaron los marxistas al poder, como es Rusia, como es China, como es todavía Corea del Norte, que son dictaduras, o como es Castro, en donde un señor marxista tiene 50 años y nunca ha convocado elecciones, y dice que es la dictadura del proletariado. Entonces aquí podíamos perdernos en cuestiones ideológicas. Lo que es importante para una política económica y para el derecho es que ese derecho realmente proteja la propiedad. En aquellos países donde hay incertidumbre en la propiedad, como pasó en México, a raíz de la reforma agraria que se agudizó con el general Cárdenas y que se expropiaron, pues fue miseria. Digo, eso no es cuestión ideológica de derecha o de izquierda. Gran parte de la gente que está en Estados Unidos trabajando fue expulsada del campo porque acabaron con la hacienda, acabaron con los latifundios y pensaron que con los ejidos iba a producir. Les falló algo, que la gente no quería tierras, quería trabajo. Claro. Y al destruirse los centros de trabajo, pues se tuvo que ir a Estados Unidos. En el caso del petróleo, también tenemos que esa expropiación fue en contra fundamentalmente de los ingleses. Y en algunos de mis libros analizo, y sería largo ahorita en este momento, que fue con la ayuda del gobierno norteamericano. Hay varios historiadores que hablan de cheques que le dio el gobierno norteamericano al general Cárdenas, y también hay fotos en donde está el embajador Danielson junto a Cárdenas, con un apoyo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había una recesión, la recesión de los 30, había mucho petróleo, las compañías norteamericanas estaban en una crisis, se creó el Code Oil, el Código de Petróleo, para ayudar a las compañías norteamericanas, y sus grandes competidores eran los ingleses. Los ingleses eran dueños del 70% de las compañías en México. Entonces, este movimiento fue de acuerdo con los Estados Unidos para sacar a los ingleses fundamentalmente. Una prueba histórica es que a los ingleses les pagan 50 centavos por cada peso expropiado, y se los pagan en un periodo de varias décadas, mientras que a los americanos les pagan $2 por cada peso expropiado y se lo dan al contado. A partir de eso, ¿qué sucede? Esa es la realidad. Empezamos a depender más de los Estados Unidos. Y en este momento estamos importando el 33 al 33% del gas que consumimos, estamos importando la mitad de las gasolinas que consumimos, y estamos importando el 65% de los petroquímicos. ¿De dónde? De empresas privadas, la mayoría norteamericanas. Para refinar nuestro petróleo, porque aquí las leyes lo prohíben, tuvimos que asociarnos con una refinería en Estados Unidos, con una refinería privada, y los empleos se crearon en Estados Unidos, las ganancias parte se las llevan a Estados Unidos. O sea, la paradoja de esta legislación actual no es nada que es de la nación, eso es una ficción. El que lo crea, pues yo lo respeto, pero hay que buscar qué intereses tiene verdaderos atrás de creer que es de la nación. Precisamente uno de mis libros se llama Los dueños de Pemex, y vemos que la nación no se beneficia con Pemex, entendida como el conjunto, como la sociedad, como todas las instituciones, como todos los que vivimos en México. Los beneficiados con esto han sido el sindicato, han sido contratistas privados, porque en Pemex sí hay contratistas privados, saquen o no petróleo les pagan. Ha habido durante mucho tiempo una gran manipulación de los contratos que no tienen riesgo, por eso hay mafias dentro de Pemex que se oponen a los contratos con riesgo. ¿Cuáles son los contratos de riesgo? Si sacas petróleo se te da, si no sacas petróleo no se te da. Y actualmente saques o no saques, se te da. Y eso quieren que se mantenga.
no hay razón por la que no podamos o no se puedan asociar aquí con empresas privadas como en Brasil, como en Colombia, como aún en Venezuela. Pues la única razón es que el sindicato no quiere. El sindicato ha sido virtual y de facto el dueño de Pemex, contra varios funcionarios, contra varios políticos, que son los que han medrado de este mito, de esta ilusión y de esta posición de gente de izquierda de buena fe de que el petróleo es de todos. Precisamente, usted acaba de tocar un tema bastante importante, los contratos. En la reforma que se hizo en 1900, bueno, primero en 1940, se quitó del artículo sexto, del párrafo sexto del artículo 27 esta parte de concesiones, de que el gobierno federal podría otorgar bajo concesiones. Los cortines. ¿Qué sucede? Mira, hay un dicho que dice: quieren ser más papistas que el Papa. Lázaro Cárdenas permitía las concesiones, porque sabía que aritméticamente no son posibles. No se podía, no se podía. No No es posible que el gobierno pueda generar todos los energéticos que se tienen. Por ejemplo, el año pasado en Estados Unidos se perforaron más de 9,000 pozos de gas por compañías petroleras y otras. Decenas de compañías perforan pozos de gas. Aquí únicamente lo puede hacer Pemex. ¿Cuántos se perforaron el año pasado? 3 pozos. Ahora, ¿a quiénes le tenemos que comprar ese gas? A compañías privadas norteamericanas. Lo lógico es que se produzca aquí. Lo del subsuelo pues puede quedarse en manos del gobierno, no hay que decir de la nación, es del gobierno. Ellos están en el gobierno y son los que usufructúan, los que se reparten, los que... ¿Qué le ha tocado al pueblo de México de petróleo? El mismo Cárdenas en sus memorias es el primer decepcionado. Cárdenas terminó sus memorias 6 meses antes de morir. Cárdenas muere en octubre de 1970 y en abril de 1970 estaba ya sobre el tomo 4 de sus memorias, que sale hasta el 73 después de que él muere, y él dice: estigma para los mexicanos que se han robado el petróleo igual que los extranjeros. Él habla en aquel tiempo de 20,000 millones de dólares dilapidados. O sea, estaba decepcionado de cómo se estaba manejando el petróleo en México. O sea que en ese sentido él estaba decepcionado de haber expropiado como tal la... Mira, sería aventuroso de mi parte decir de la expropiación. Lo que nos lleva, lo que él dijo es decepcionado de cómo el gobierno estaba manejando el petróleo, cómo se había convertido en un monopolio ineficiente, un monopolio que estaba enriqueciendo a unos cuantos. O sea, antes eran las compañías extranjeras que se llevaban el dinero, claro, ahora se los llevan los líderes sindicales. Hay una historia vergonzosa de cómo gastan los líderes sindicales, no el último que está, los anteriores. En Las Vegas, yo recuerdo hace tiempo, cuando todavía estaba yo profesor en UNAM, pues, que era público que los mejores, los más importantes que iban en Las Vegas, más que los jeques árabes, eran los miembros del sindicato de Pemex. Y a López Portillo le regalaron una casa en Acapulco y él la justificó: bueno, el sindicato fue un regalo de ellos. O sea, ellos repartían dinero, muchos gobernadores se hicieron ricos con Pemex, muchos tienen su dedito metido en Pemex y no quieren que esto cambie. Entonces acuden a ficciones jurídicas de que el petróleo es de todos, que se va a darle la nación a los extranjeros, y hay grupos políticos que sacan raja de eso. O sea, siempre atrás, yo he aprendido a través de los años de analizar todos estos fenómenos, que atrás de muchas posiciones ideológicas de gente sincera, que la hay, yo tuve compañeros marxistas en UNAM a quienes yo quiero y estimo, hay quienes los utilizan y utilizan estas ideas para que las cosas se mantengan igual y ellos sigan llevándose millones de pesos a sus casas sin pagar impuestos y sin dar cuentas a nadie, en nombre de la izquierda, en nombre del estatismo, en nombre de las expropiaciones y en nombre de la nación. Si ahorita una tercera parte de los ingresos que tiene el gobierno federal provienen de Pemex, si se da este usufructo por parte pues en este caso del sindicato y de otros actores políticos, ¿cuánto en realidad está produciendo Pemex? ¿Cuánto en realidad tendría de riqueza para nuestro país si no se estuviese ordeñando, por decirlo de esta manera? Mira, si nosotros, el problema no ha sido fundamentalmente el sistema fiscal que le quita dinero a Pemex, y esto muchos lo olvidan, el origen es porque el gobierno se lo quita y se lo da después con inversiones, porque si no se quedaba con el sindicato. A mí me tocó legislar, me tocó analizar sobre esto, y lo decían: bueno, es que si le dejamos ese dinero y hay ganancias, lo va a agarrar el sindicato, van a querer más y más. Entonces por eso buscaban que Pemex estuviera casi sin ganancias, porque iban a ser quienes eran los dueños, pues el sindicato, los funcionarios, ¿a quién iban a quedar las ganancias? Entonces, ¿qué ha pasado? Que por ejemplo en el caso de la refinación, ¿por qué se tiene que refinar afuera y no en México?
porque aquí el exceso de personal, la ineficiencia, hace que perdamos $2 por cada barril de gasolina que se refina en México, mientras que en Colombia ganan 9, en Brasil ganan creo que 3 o 4 dólares, y aquí perdemos. Entonces sale más barato importar que producir aquí. ¿Cuál es el problema a futuro? Que si nosotros vemos la balanza de petrolíferos, o sea, cuánto exportamos de crudo, cuánto importamos de gas, de gasolinas y de petroquímicos, el año pasado ya fue el 92% de importaciones petrolíferas con el 100%. Pemex cada vez baja más su producción en los últimos 20 años. Ha bajado como el 70% de la producción de Pemex. ¿Por qué? Porque se están acabando los campos fáciles. Donde hay producción es en aguas profundas. En aguas profundas se dividió el Golfo en 3 partes. Una para Cuba, muy chiquita, otra para Estados Unidos y la más grande para México. En Cuba no hay confianza en el gobierno cubano, pero el gobierno cubano, a la forma más capitalista, dijo mitad y mitad. Si vienen las compañías extranjeras, de lo que saquen mitad y mitad. O sea, es una libre empresa pura, porque no tienen, y no ha ido nadie porque no tienen confianza en que a la mera hora venga alguien y les diga que no, o les quiten o les expropien. ¿Hay mediante contratos de producción compartida? Pues mire, puedes llamarle como quieras, los nombres son los de menos, ¿no? Aquí ahorita se habla de utilidad compartida. Así es, y podemos perdernos en términos. Al final del día viene siendo lo mismo. Viene siendo lo mismo, o sea, va a permitir la ganancia. Actualmente las empresas privadas participan en Pemex con contratos sin riesgo, es decir, les dan una licitación, les dicen, perfora este pozo. ¿Quién dice perfora este pozo? Pemex. Pemex es donde dice. ¿Qué sucede? Menos de la mitad del pozo sale petróleo, pero hay que pagar el 100%. Y ahí es donde están las tranzas, ahí es donde están las empresas maquilladas, ahí es donde están las grandes ganancias. Por eso muchos no quieren que esto cambie. En el momento que haya una sociedad o que le digan a una empresa, a ver, tú puedes sacar petróleo, claro, tú de a ver dónde se hace el hoyo. En el momento que se hace el hoyo, una parte es para ti y otra parte es para ti. ¿Qué porcentaje? Pues tenemos que ver internacionalmente, ya no estamos en países aislados, hay una competencia, hay petróleo en Asia, hay petróleo en África, hay petróleo en Sudamérica, y va a llegar el momento en que va a haber más petróleo que necesidades. Los árabes tienen muchos pozos con llaves cerrados, o sea, digo, hay un mito, sí, exactamente, y las reservas se van agrandando, el mar está lleno de petróleo, además que cuesta sacarlo y hay tecnología. En Estados Unidos hay 70 empresas privadas que están sacando ya más de 1 millón, y hay veces que han sacado hasta 1.600.000 barriles diarios. En México no hemos sacado un solo barril de petróleo y se han gastado miles de millones, cientos de millones de pesos del gobierno en investigaciones. ¿A quién van? ¿Qué efectividad tienen? Ninguna. O sea, el problema del petróleo ya no es ideológico, no podemos ir a ficciones de que se le va a entregar a los extranjeros. Esos no analizan la realidad. La realidad es de que el petróleo tal como está ahora, han saqueado Pemex, ha beneficiado a unos cuantos y no hay capacidad para enfrentar la demanda interna. Si queremos que en México no tengamos que importar gas, que además es escaso, en este momento hay muchas empresas que no pueden crear más empleos, que no pueden crecer porque no hay gas disponible, siendo que nuestro subsuelo está lleno de gas. Entonces, estas reformas, estos cambios son cuestiones de sentido común, no de derecha, no de izquierda, nada más que se utilizan el nacionalismo, la soberanía, son términos que se utilizan para justificar situaciones que benefician a agentes, a grupos, líderes sindicales, de contratistas que ganan miles de millones de dólares a la sombra del estatismo y a la sombra de lo que expropió Lázaro Cárdenas. Es decir, que estamos ante un falso nacionalismo, esta falsa soberanía de la que podemos estar escuchando todo el tiempo, simplemente para beneficio de unos cuantos y sobre todo para mantener pues, a esa gran franja de la población bajo su dominio, por decirlo de ese modo. Hay gente buena que durante años le enseñaron en las escuelas, porque acuérdate que hasta el año 2000 en México había una historia oficial. Si tú criticabas a uno de los Antones, ya ahorita hay más libertad, a partir de este siglo hay libertad, puedes decir, calles esto, calles el otro, Villa fue un ratero o un asesino, y nadie te va a decir nada. Antes no podías tocarlos. A mí me tocó que en programas de televisión me dejaran de pasar el micrófono porque hice una crítica a Cárdenas, precisamente dije, y hay pruebas de que la expropiación petrolera benefició a los Estados Unidos, tal como lo ha comprobado lo que ha sucedido de la expropiación a la fecha. Claro.
Sí, es lamentable. Afortunadamente, pues ahorita ya con esta apertura de los medios electrónicos, pues tenemos mayor acceso a la información, que haya mayor veracidad y esto nos permite también tener una mayor reflexión en cuanto a todos estos temas. Doctor, ahorita estamos viendo, pues bueno, ya en su momento, en julio, el PAN hizo su propuesta, el PRI hizo su propuesta hace unos días y el PRD fue el último como esperando a ver qué decían los demás y de qué manera poder contrarrestar pues los puntos anteriores. Podemos ver tanto en la reforma del PAN como en la reforma del PRI una modificación como tal del artículo 27 y 28 constitucional. ¿Es necesaria esta modificación, doctor? Mira, sin esa modificación van a ser vaciladas las reformas. De hecho, el presidente Salinas abrió el sector eléctrico sin modificar la Constitución. Algunos panistas se lo dijeron, cuidado porque se lo van a echar abajo. Pero él, como no le daba la gente para modificar la Constitución y dentro del mismo PRI había quienes no querían, se metió a cambiar leyes secundarias. ¿Qué es lo que está proponiendo el PRD en este momento? Sí, es lo mismo, eso ya se propuso y no sirve. O sea, al cambiar leyes secundarias sin cambiar la Constitución, como pasó en el sector eléctrico en los 80s, fueron 90s creo, cuando Salinas ahorita. Sí, entre el 89 y exactamente, 94. Y 94, así Primero empezaron algunas empresas a entrarle y después hubo un amparo, algunos legisladores de izquierda y otros del PRI, con razón, un amparo y le dieron la razón la Suprema Corte porque fueron inconstitucionales esa apertura. Entonces, no se trata de hacer reformas a medias, sería desastroso para México porque entonces no vendrían inversiones colaterales y seguiríamos creciendo. O sea, el actual gobierno está haciendo las reformas que deberían de haber hecho la década pasada y los hubieran beneficiado a ellos. O sea, el PRI está pagando su omisión, porque si ellos hubieran apoyado al PAN a hacer esta reforma, las que en este momento de la economía en 2013 estuviera creciendo al 5% y ellos serían los beneficiarios, pero no quisieron. Entonces ahora las están haciendo ellas porque la alternativa es el colapso. La economía está cayendo y no hay forma que se recupere ante la competitividad de Brasil, de Perú, de Chile, de la India, de China, del sureste asiático, el mismo Vietnam, que antes era marxista, ahora está, tú puedes ir a Vietnam, yo tuve la oportunidad de ir hace como 10 o 12 años, y ves la cantidad de plataformas que hay, de empresas privadas, que están sacando petróleo en Vietnam. Entonces, nosotros mientras seguimos discutiendo la cuestión teórica y con protestas y todo esto, que si es nuestro, pues nos vamos a quedar con el petróleo. De hecho, hay estimaciones de que con el petróleo que están sacando el Golfo de México los americanos, llegan a la autosuficiencia en unos 10 años y van a tener capacidad hasta de exportar petróleo. Y México, si sigue sin estos cambios, va a tener la necesidad de importar petróleo. O aunque no lo tenga, Estados Unidos al ser autosuficiente, ya no va a necesitar el petróleo mexicano. Claro. ¿A quién se lo vamos a vender? Sí, Estados Unidos es nuestro principal comprador de petróleo. Tenemos más o menos una tercera parte, Venezuela, Estados Unidos, Medio Oriente. Los Estados Unidos han tratado de diversificar para no depender de una sola parte. Pero las expectativas es que sean autosuficientes los americanos. Y en ese momento, pues los árabes van a tener que bajar el precio del petróleo. Y aquí en México, a ver qué hacemos con los altos costos que tenemos comparativamente con los árabes, porque tenemos que mantener a los señores del sindicato, claro. Tenemos que mantener a todos los contratistas que les dan a veces dinero a los partidos políticos. Entonces todo esto ya no es sustentable en México. Y claro, pues que la gente de izquierda que quiere el poder y que quiere agarrar bandera de esto, pero yo quiero que den datos, que den muestras, que más allá de palabrería y de demagogia, hay que decirlo, digan qué futuro le depara a México si sigue el mismo monopolio de Estado, y que digan en qué país del mundo los monopolios estatales han resuelto los problemas sociales. En Rusia, en China, Cuba. En Vietnam del Norte, en Cuba. ¿Por qué Cuba no ha quebrado? Pues porque lo está ayudando, lo dio Chávez, le está regalando el petróleo a Chávez, y antes era Rusia. Si Chávez le quita la ayuda, Cuba es claro su fracaso, y no es por el bloqueo de Estados Unidos, porque hay muchos países, España, todos los países europeos le pueden vender a Cuba, lo que pasa es que no tienen con qué pagarle. ¿Por qué? Porque han destrozado la economía. Esa es una realidad, más allá de izquierdas y derechas. Doctor, en esta misma parte, ahorita tocando el tema de los dineros de Pemex,
un actor político, para poner nombre a Andrés Manuel López Obrador, hace un mes, un poco más de tiempo, dijo que en realidad Pemex no está quebrado, sino lo que está sucediendo es un poco de lo que usted acaba de comentarnos, que hay malos manejos en cuanto a los dineros de Pemex, el sindicato es quien se apropia de la mayor cantidad de este dinero y de que en realidad no se necesitaría esa inversión privada en Pemex. ¿Esto tiene algún fundamento? ¿Sería realmente tangible en materia económica? Yo distingo dos cosas con Andrés Manuel, a quien conozco hace muchos años, y aunque no parezca le tengo estimación, pero eso no quiere decir que tú le tengas estimación a alguien porque te unen afectos de chamacos, de jóvenes y todo. Con el aspecto ideológico. Con el aspecto ideológico. Yo publiqué un libro en donde hablo que todas sus propuestas no tienen un fundamento, ¿no? En parte tiene razón de que hay malos manejos, todos lo sabemos, pero si sigue igual, ¿qué va a hacer él? ¿Lo vamos a nombrar director de Pemex? Los malos manejos son en gran parte consecuencia de esa opacidad. Por ejemplo, ¿por qué no meten a Pemex a la bolsa de valores como está Petrobras? Porque para meterlo a la bolsa se necesita más transparencia y no quiere. Todas las empresas que están en la bolsa mexicana de valores, por ejemplo, tienen transparencia. En Estados Unidos, public enterprise, empresas públicas, son aquellas que están en bolsa. Y algunas hacen tranzas, enseguida las detectan. Sí, entonces, Pemex se maneja con mayor opacidad que muchas empresas privadas. Hay juicios, hay cuestiones legales que están atrasadas 10 o 12 años. Es un desorden tremendo, pero no es un desorden producto del olvido, es un desorden a propósito. ¿Por qué? Porque en el desorden hay quienes ganan. Entonces, yo creo que Andrés Manuel, desde el punto de vista político, pues quiere usufructuar esa tendencia que, producto de una enseñanza de años de que el petróleo es de todos, de que se va a privatizar Pemex, por ejemplo. Pues hay que leer las reformas, nadie habla de privatizar Pemex. Pemex ahí está. Lo único que en lugar de contratar empresas privadas sin riesgo, ahora van a ser socios. El subsuelo sigue siendo de México. Podríamos discutir si es lo mejor para un país o no. En Estados Unidos el subsuelo es del propietario y no por eso tienen menos soberanía que México, ni tienen más pobres que México. Entonces, son ficciones. Pero hay estudios muy interesantes sobre cómo el no darle el subsuelo a la gente repercute en la productividad. Pero ese es otro boleto. En este momento la reforma no contempla ni privatizar Pemex, ni que se queden con el subsuelo, sino simplemente concesionar, o lo que llaman ellos ahora pomposamente contratos de utilidad compartida, que quiere decir que van a tener utilidad, y si no hay utilidad, pues no tienen nada. Ahora, hay simulaciones que no quieren eso, que quieren que le sigan dando lana al contratista privado, aunque no produzca nada. O sea, ahí está el meollo. El meollo está que hay mafias, y vamos a llamarle como son, de contratistas privados, hay mafias de funcionarios, hay mafias de líderes sindicales que han saqueado Pemex y que ellos no quieren ningún cambio. ¿Y a quiénes utilizan para obstaculizar esto? A una izquierda, algunos de buena fe. Yo parto de la premisa que probablemente Andrés Manuel puede ser de buena fe, o como dicen ese viejo dicho de que el camino al infierno está bueno y buenas intenciones, pero lo único que han logrado es empobrecer a México. Como yo te puedo demostrar aritméticamente que las políticas que puso en práctica el general Lázaro Cárdenas en 1938, como es la estatización de ferrocarriles, la reforma agraria y Pemex, no repercutieron en la mejora de los mexicanos. Si hacemos un lado toda la cuestión de palabrería, como quedó Ferrocarriles, hecho una porquería, no existe, tenía todos los concesionados, los años que darle miles de millones de pesos de subsidios a Ferrocarriles. ¿Qué pasó con la reforma agraria de Cárdenas? Pues le dio mano de obra barata a los Estados Unidos y creó los cordones de pobreza en las ciudades. ¿Qué pasó con Pemex? Ahí está toda la corrupción que el mismo Cárdenas, 6 meses antes de morir, dice en sus memorias cómo está decepcionado de cómo manejaron, desde que él expropió hasta que él murió, cómo manejaron el gobierno Pemex. Ahí está escrito. Y está editado por la UNAM. El que quiera que vea las memorias de Cárdenas, tomo cuarto, ahí viene esto que estoy hablando, está editado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sería muy interesante ver esas memorias, ojalá podamos tener acceso. Ahí las tienes, para poderlas revisar y poder ver ahí lo que decía, todo lo que hicieron. Es más, es triste que su hijo se esté apoyando políticas que su padre no puso. Exacto, eso es lo que iba, porque también ahora a raíz de estas propuestas,
pues el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ha dicho que su padre no tenía esa intención, sino que al contrario, él celebraba, por decir, cuando en 1960, en la reforma que sufre el artículo 27 constitucional, se eliminan los contratos cuando, pues obviamente todos sabíamos, yo no nacía todavía, pero en su momento todos sabían que había contratos con empresas particulares. Sin embargo, en la Constitución se elimina ese nombre como tal en el párrafo sexto, y él entonces hace unos días dice que su padre celebraba precisamente ese más nacionalismo o estatización del petróleo. Yo creo que no quiero decir demagógico, porque es una palabra fuerte, pero es ilusorio identificar nacionalismo con estatismo, con monopolio. Una cosa es ser nacionalista. Yo soy nacionalista, yo quiero a México, pero yo no creo que la solución de México ni de los mexicanos esté en que el gobierno maneje todo y que nadie pueda manejar más que el gobierno. Eso ya fracasó. A ver, ¿quién acabó con los rusos? ¿Mandaron misiles los norteamericanos? Rusia era el principal productor petrolero, tiene también recursos enormes de gas, de petróleo. ¿Quién acabó? La ineficiencia del estatismo. ¿Qué es el socialismo real? Es estatismo. ¿Cuáles han sido sus consecuencias? Esas. En México ese estatismo se hizo en nombre de la izquierda, del marxismo. Bueno, no funcionó, ya se cayó el muro de Berlín, ya no funcionó, hubo gente de buena fe. ¿Por qué seguir pegados a esos? ¿Por qué seguir con esas políticas que no benefician a la sociedad y sí a mafias que se han vuelto ultra ricos? Claro. Gracias a ese saqueo de Pemex. Y son los que probablemente estén moviendo a todos estos que andan en la calle haciendo. Mira, siempre hay que buscar, no voy a tocar mucho el tema, pero por ejemplo, ¿por qué hay sindicatos de maestros que se oponen a la evaluación? Bueno, porque la evaluación va a ser más transparente la asignación de plazas, pero a ellos les quita poder, porque actualmente es el sindicato y no la Secretaría de Educación la que dice quién va a ser maestro y quién no va a ser maestro. Sí, y los maestros se caen con el sindicato, los maestros tienen que hacer lo que el sindical diga. Igualmente pasa en Pemex. En Pemex, si tú quieres una plaza, es a través del sindicato. Si tú no haces lo que el sindicato dice, si tú no votas porque el sindicato dice, puedes perder tu plaza. Eso es fascismo, es corporativismo fascista. Y eso es lo que hemos vivido a México. El PRI, y esto Calles era un admirador de Mussolini, y por eso crea un fascismo. A lo mejor dio resultado, pero en este tiempo en su momento es contradictorio e impide el progreso de México. ¿Por qué hace referencia el PRI, o cuál sería el objetivo del PRI de hacer referencia a esa figura de antaño del general Lázaro Cárdenas? ¿Podríamos equipararlo con esta parte de soberanía que tanto promulga el PRD como tal? Yo creo que la izquierda. El PRI en esa parte quiso, vamos a llamar la palabra, desenmascarar a quienes quieren identificar la política actual petrolera 100% con Lázaro Cárdenas. Entonces lo que dice esto, y pues nada más están ahí ver lo que hizo Cárdenas, lo que dijo Cárdenas y lo que se hizo después, es que Cárdenas no impidió, cuando la expropiación petrolera, expropió el petróleo, pero él dejó abierta la posibilidad de que los particulares pudieran invertir en el petróleo, siendo el rector el Estado. Eso es lo que quiere regresar ahora el PRI. Ahora, ¿va a dar resultado? Pues vamos a ver, ojalá. Es mejor que lo que está, pero vamos a ver si esos contratos de utilidad compartida son suficientes para atraer inversiones. Y si no hay inversiones, pues tendremos que utilizar el dinero en lugar de para escuelas, para invertir, y en lugar para carreteras, para invertir en Pemex. Entonces, el mismo Estado, en el momento en que lleguen inversionistas, ya va a tener, aún con menos dinero que le quita Pemex, va a tener más dinero, porque ya no va a tener que reinvertir en Pemex. En este momento son necesarios fuertes, millonarias inversiones en Pemex, que lo que está sacando ahorita Pemex apenas se alcanza para eso. O sea, ese es el problema. Ya, o dos cosas, o el gobierno sigue tomando la renta petrolera para sus necesidades básicas, algunas justificables y otras no, o reinvierte en Pemex, entonces ya no tiene. Pemex se ha ido descapitalizando. ¿Por qué? Porque sale muy caro reinvertir en Pemex. Vuelvo a decir, en la de prueba de los 80s y 90s, pues se llegó a la conclusión que mejor se asociaban para importar gasolinas que producirlas acá, o había que pelearse con el sindicato. Entonces era tan poderoso el sindicato y tenía tanta injerencia en el mismo PRI que mejor prefirieron irse a Estados Unidos y asociarse con una empresa privada, a permitir que aquí las empresas privadas, porque el sindicato no lo quería,
sacar a petróleo. Ahí tenemos el caso de las pipas. Las pipas, hay quienes se oponen a que los gasolineros ¿sí? tengan sus propias pipas. Claro. ¿Por qué no quieren? Bueno, porque los que manejan las pipas son del sindicato. Así es. Piden mordidas, llevan cuando quieran, si le echan agua, ¿quién va a responder? Entonces, hay una mafia, son los dueños de las pipas, del transporte, es el sindicato. Pero no tiene quien comprar pipas, se las da Pemex y ellos las manejan como se les da la gana. Ahí mismo ahí está mismo todo negocio, ¿no? Sí, sí, es negocio redondo, es un negocio que me da a mí las pipas el gobierno, yo te distribuyo, yo las manejo, yo doy, yo le llevo esto, yo digo a quién les doy, cómo le doy, yo decido, yo pongo a las gentes que manejen las pipas, y si el señor de una gasolina quiere pipas, quiere tener sus pipas, no se puede, solamente las de Pemex. ¿Quiénes claro. son? Son las de hecho propiedad del sindicato, formalmente son propiedad de Pemex, y eso cuesta 10,000 millones de pesos anuales más. Y eso que hace que la gasolina sea más cara o que el gobierno tenga que dar más subsidios a la gasolina. Doctor Luis Pasos, si ahorita se invierte dinero privado en Pemex, estaríamos hablando de que se podría perder esa parte una tercera parte de ingresos que aporta Pemex al Estado mediante una reforma a su situación fiscal. Mira, si tú tienes, te voy a poner un ejemplo, un impuesto del 40% sobre algo y produces 10, pues la recaudación es muy pequeña, ¿no? Claro. 40% sobre 10 son 4. Pero si tú tienes un impuesto de 20% y produces 100, vas a tener 20. O sea, lo importante es qué tanto se produce. No quitarle mucho a unos pocos. Es decir, mayor cantidad claro. en lugar de tener sí. mucho con poco. Pemex, si hay este cambio, no es una certeza, pero pueden venir inversiones y aumentar, como pasó en Brasil y ha pasado en Colombia, aumentar la producción. Sin embargo, entre más nos tardemos, pues no crees que están haciendo cola los inversionistas. Ah, por supuesto. Se van, por ejemplo, platicaba yo con un ingeniero venezolano y actualmente ya abandonó Venezuela por toda la situación como está ahí y se fue a Kenia. Y en Kenia yo le dije, oye, pero tenéis un país Kenia más atrasada que Venezuela, ¿cómo estás aquí? Dice, mira, en Kenia yo voy a un supermercado y hay todo. En Venezuela voy a un supermercado y hay escasez. Pero estoy mejor en Kenia que en Venezuela. Eso me lo dijo un ingeniero petrolero venezolano. Una de las noticias apenas también en Venezuela es que pues, las mujeres sufrían de que se les cortaran el cabello en la calle, ¿no? Entonces se habla a lo mejor de esta parte de desabasto también o de un problema en la economía de Venezuela. ¿Por qué? Porque hay políticas económicas, no vamos a hablar ahorita, como son los controles de precio, claro. Como son las expropiaciones. El problema de Venezuela es que expropió una gran cantidad de tierras, entonces cayó la producción agrícola. Y fíjate la paradoja, ahora importan a compañías agrícolas extranjeras 4 veces más. Entonces, ¿quiénes han ganado con las expropiaciones en Venezuela? Los empresarios transnacionales que ahora le surten a Venezuela 4 veces más productos alimentarios que antes, porque las políticas de Chávez echaron abajo la producción agrícola. Le quitaron a algunos campesinos para darle a los que eran miembros del partido de Chávez. Lo que aquí se hizo durante mucho tiempo, ahí están las mismas consecuencias en Venezuela que en México. Esos son datos, nada de que izquierda, derecha. Es estadística, todo ahí lo pueden ver, cómo ha bajado la producción. El que vaya a Venezuela verá cómo en los supermercados hay escasez, y los que más sufren son los pobres, porque la gente rica manda al chofer a que haga cola, la gente pobre no tiene chofer, o la señora de cierta clase media no trabaja, la señora humilde trabaja, y a veces no tienen para que el niño darle leche, hay escasez de todo, pues tiene que estar haciendo cola y no puede ir al trabajo. Entonces, los que más sufren con la escasez de políticas nacionalistas, de izquierda, revolucionarias, bolivarianas, es la clase pobre y la clase media en Venezuela. Y eso no es cuestión de que estamos hablando de una teoría, sino de políticas económicas equivocadas. La propuesta de reforma del Ejecutivo Federal, doctor, nos habla de 500,000 empleos, pues más o menos en un plazo de aquí al 2025 ya estaríamos hablando de 2.5 millones de empleos creados, si se aprueba esta reforma energética. ¿Estos datos pueden ser reales? Sí, te voy a decir, en el 2012, en los primeros 7 meses del 2012, se crearon 500,000 empleos nuevos. O sea, venía bien la economía.
En los primeros 7 meses del 2013 se crearon como 300.000, bajo un 40%. Okay. ¿Por qué? Porque ya no hay inversión, y no podemos decir por la crisis internacional, porque la crisis internacional le pegó al sexenio pasado. Sí. Pero actualmente, por ejemplo, Estados Unidos ya está creciendo más de lo que se tenía estimado. México está creciendo menos de lo estimado. Incluso cada trimestre están bajando Entonces, más ¿por qué porcentaje de... ahora el gobierno quiere hacer estas reformas? Porque ya se analizó, están analizados internacionalmente también, de que si no hay estas reformas bien hechas, la fiscal, la laboral y la energética, cada vez el crecimiento del Producto Interno Bruto va a ser menos. ¿Por qué? Porque la inversión se va a ir a otras partes. Aún la inversión nacional. Por ejemplo, aquí hay gente de muchos recursos que podía invertir en petróleo en México. Está invirtiendo en otras países. Claro. El señor Slim podría invertir aquí. Pues como aquí no lo dejan invertir en muchas partes, mejor se va a invertir en compañías petroleras en otra parte. Entonces, si los mismos mexicanos no pueden invertir aquí, como pasó con los ganaderos teníamos que a veces importar carne, los ganaderos mexicanos con el mito del latifundio, que el latifundio en sí mismo no es negativo, lo importante es que produzca, no quién es el dueño, no podían tener más de 500 cabezas de ganado. Entonces muchos ganaderos mexicanos se fueron a Guatemala, se fueron a Brasil, y allá sí tenían más cabezas de ganado, utilizaban mano de obra de allá, y cuando había escasez de carne en México, simplemente traían su carne de allá. Digo, esas tonterías es producto de leyes, políticas públicas y leyes que en lugar de crear independencia, crean dependencia, como está pasando en este momento en Venezuela. En México tenemos particulares, tenemos empresarios que pueden invertir en Pemex, doctor. Hablamos de que más o menos Pemex es una de las primeras 10 compañías en cuanto a volumen económico a nivel mundial. Es un monstruo como tal. ¿Habría capacidad económica de los mismos empresarios mexicanos para invertir o tendríamos que recurrir a empresas internacionales? Yo creo que sería internacionales. El empresario mexicano no va a invertir en Pemex si no hay seguridad jurídica y aún otro tipo de seguridad. Entonces, los extranjeros comparan, a ver, ¿cómo está la nueva legislación de México? No, mejor nos vamos a Kenia, o mejor nos vamos a Vietnam, o mejor nos vamos a Brasil, o mejor seguimos invirtiendo en el Golfo de México, la parte americana. Ahí no tenemos problemas, ahí no hay protestas porque nosotros estamos exportando. Ahí el gobierno, ¿qué es lo que hace? Recibir impuestos. El gobierno norteamericano está recibiendo más impuestos de lo que están sacando de lo que probablemente ya de Pemex. Puedo hacer esa comparación, pero pagan bastante impuestos las compañías norteamericanas al gobierno norteamericano. Y no tiene que invertir nada. Y ahí ningún americano dice, se llevaron la riqueza, son compañías de todas, son inglesas, son de todo. Además pagan sus impuestos, crean ahí, y el petróleo se va para Estados Unidos. Aquí no pagan impuestos, porque muchos de los que están en Pemex, el sindicato, los que están ahí, es un relajo, y no producen. Entonces, yo considero que el gobierno, si hace esta reforma fiscal bien hecha y la energética bien hecha, va a tener mayores ingresos sin necesidad de impuestos tan altos. Ni a Pemex ni a los ciudadanos. ¿Por qué no vemos en la propuesta del Ejecutivo Federal, doctor, que se toque al sindicato? Bueno, ya se tocó un sindicato, se tocó a la maestra, pero no es cuestión de meter a la cárcel al petrolero en este caso. Bueno, además hay que decir, mira, se metió un líder petrolero y la cuestión es igual, ¿por qué? Porque no cambiaron las leyes. Tú como estudiante de Derecho tienes que tener conciencia de que las leyes pueden estimularnos a que seamos honestos o pueden estimularnos a que seamos deshonestos. Entonces, una ley puede estimular a la inversión o puede desinhibir la inversión. No es cuestión de cambiar personas. Si queremos un México más honesto, tenemos que cambiar las leyes. Y no quiere decir más penas, no quiere decir mayores, más leyes, que a veces tenemos demasiadas leyes, no quiere decir buenas leyes. Entonces, en el caso del sindicato petrolero, han llegado a un acuerdo, como que dijeron, ya viste lo que le pasó a la maestra, pues cuidado lo que puede pasar. Pues a lo mejor, mira, ya se han llevado tanto que a lo mejor ya dice, ya tengo suficiente, a lo mejor me convierto en socio de Pemex, pues ya, si no les comprueban nada, pues ya que lo que se llevaron, que Dios los ayude, pero que ya no siga la cosa igual. Porque claro, si quitan a la quina y los otros siguen haciendo lo mismo, pues de nada sirve. Si quitan a la maestra y siguen las mismas leyes, y dejan a los otros del sindicato, que son iguales o peores que la maestra, porque además de no dar cuentas y de manejar millones, dejan a los niños sin clases y son violentos. Claro. Doctor, podemos ver que ahora sí haya un acuerdo entre los partidos políticos. Usted lo mencionaba al inicio de esta charla, desde el sexenio de
Carlos Salinas de Gortari, posteriormente con Ernesto Zedillo, pues no hubo acuerdos para poder aprobar estas reformas. Posteriormente sucedió lo mismo, el PRI se las devolvió, por llamarlo así, cuando estaba Vicente Fox y Calderón. En este momento el PRI y el PAN son mayoría. ¿Podríamos tener ese acuerdo? Podría darse. Mira, hay quienes dicen que el acuerdo tiene que ir por consenso. Por ejemplo, hay un argumento que es muy mañoso, que es, vamos a consultar a todos. Precisamente en una empresa, en un grupo, cuando dicen, vamos a consultar a todos. Pues, y uno no quiere y no se hace, ahí está el relajo. Es para, yo soy congresista, y cuando se quería que algo no saliera, pues vamos a consultar a todos, vámonos al pleno. Y ahí todos se atoraron. Hay que ponerse de acuerdo, y cuando haya mayoría hay que hacerlo. No puede haber consenso final. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses. ¿Por qué ni el mismo PRI lo pudo sacar con Salinas ni con Zedillo? Porque había muchos intereses del sindicato, había muchos priistas que estaban ligados al sindicato, y el sindicato daba mucho dinero, hasta acuérdate del Pemex de ahí, como eran miles de millones de pesos que Pemex le daba al sindicato y el sindicato al partido. Entonces eso hacía que el mismo PRI dijera, no, porque ¿cómo vamos a ir contra el sindicato, que es de nuestros principales aportadores de recursos? Entonces eso lo hizo que se pospusiera esto, y esto perdimos terreno ante Brasil, ante muchas partes, y va a ser difícil recuperarlo. No crees que va a ser tan fácil. ¿Qué pasa? En la década pasada el PRI, el PAN trata de subir las mismas iniciativas que los mismos priistas habían hecho. En su momento lo presentaron. No es que no hubiera habido buenas formas de que se hiciera. Había priistas que dijeron que sí, pero había otros que dijeron, no, nosotros queremos regresar al poder y no vamos a ayudar en nada al PAN, porque no se trata de ayudar al PAN, sino que el país saliera adelante. Claro. Yo ahora, ¿qué es lo que le digo a los panistas y a los perredistas? No hagan lo mismo que los priistas. Vamos a aprobar esta reforma porque son bien para México, no es para el PRI. El PRI está sufriendo ahora las consecuencias de no haber aprobado la reforma. Pero no hay que pagar. En ese momento hasta esperar a que ellos estuvieran en el pero poder, ya es tarde, porque estas reformas van a empezar a surtir efecto en 2 o 3 años. Claro, no, y a lo mejor no es inmediato el resultado. No es inmediato. Las expectativas pueden adelantar algunas inversiones, pero el 100% de efectos se va a empezar a ver en el último año de este sexenio. Y por lo menos Peña Nieto entregará mejores cuentas sin estas reformas, y por eso algunos quieren que no se hagan, porque quieren que le vaya mal a Peña Nieto. Y el problema es que si le va mal a Peña Nieto, va a haber desempleo y el país le va a ir mal. Y siempre vamos a hacer así, pues vamos a estar mal para siempre. Creo que es tiempo de empezar a pensar más en la población mexicana, en la sociedad mexicana, y no tanto en intereses particulares de bueno, cuando un grupo, partidos, de los cuando grupos. un grupo dizque por sus banderas bloquea calles y hace que gente se muera, como ha pasado en la Ciudad de México, porque no pudo llegar la ambulancia por ella, hace que gente pierda citas médicas, hace que niños no lleguen a su casa. Al señor no le importa lo que sucede en la ciudad, le importa le importa a los líderes, el seguir manejando millones. Eso se me hace mezquino, se me hace deshonesto y se me hace inmoral, además de ilegal, sean de la que sea. Entonces llaman protestas pacíficas. Yo creo que eso habría que analizarlo. Doctor, si se da esta reforma energética, ¿a quiénes beneficiaría? Mire, el problema es que el beneficio no es para Juanito Pedrito, se diluye en el país. Esta reforma, si se hace bien hecha, implica que venga más inversión, que se creen más empleos, se pueden empezar a... No es lo mismo tener gente... Claro, se tiene el doble de empleos que se necesitan en Pemex, claro. Pero si se empiezan a, por ejemplo, 9,000 pozos, para perforar 9,000 pozos, se necesitan miles de personas. Esto habría más empleo. Para una refinería, ¿por qué se han atrasado las refinerías? Porque no tiene caso abrir una refinería bajo este mismo concepto, porque va a perder desde el principio. Entonces, que abran refinerías aquí, que utilicen aquí en México petroquímica. Sí, imagínate, si hay una legislación que desde la Constitución garantiza la inversión privada en la petroquímica, en todas, básica y secundaria, y lo que tú quieras, tienen un mercado potencial del 65%, que son millones de dólares y miles, cientos de miles de empleos que se pueden traer en México. Y todo esto crea confianza. Miren, Brasil es un gobierno desordenado, corrupto, pero el solo hecho que abrieran Petrobras fue la carta de presentación para que llegara mucha inversión a Brasil. Pero como no han hecho otros cambios, se les está acabando ese bono
Qué bueno que toque usted ese tema porque en marzo el Congreso de la Unión, específicamente el Senado, hizo como algún encuentro donde vino precisamente el vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras y comentaba, incluso en una entrevista que le hizo un medio, que realmente no había funcionado esta apertura de Petrobras al mercado, a la iniciativa privada, sino que realmente pues había sido contraproducente. ¿Cuál fue en realidad el problema, doctor? Mira, ¿la reforma como tal o realmente que no tuvieron los elementos para poder cerrar el círculo y hacer un buen negocio como tal? Hay diferentes interpretaciones. Si tú tomas una gente de los grupos que se oponían a la apertura, te van a decir que no funcionó. Hay que ver las cifras. ¿Cuánto producía Brasil antes de la apertura y cuánto produce ahora? ¿Cuánto valía Petrobras antes y cuánto vale ahora? En bolsa, Petrobras vale más que Microsoft. México no vale nada, Pemex. No puede ni estar en bolsa porque no tiene la transparencia en sus finanzas para estar en bolsa. Petrobras tiene actualmente una tecnología que ya la quisiéramos para aguas profundas. ¿Cómo la hizo? Pues con particulares. Ahora Petrobras, gran parte de sus acciones las tiene el Estado, sí. Otras las tienen instituciones públicas y otras las Estados tienen Unidos y el banco. Y los bancos. Hay bancos. Entonces, no es cuestión de que va a venir Juanito o Pedrito y se va a quedar con Pemex, ¿no? Lo que pasa, y que se ha querido pero no lo hicieron, es que lleguen personas ajenas al grupo, a la mafia que está ahí, y que metan su cuchara en Pemex. En el 2008 se pusieron consejeros o qué sé yo. ¿Sabes a qué se han dedicado esos consejeros? A repartir, a recomendar gentes para que les den contratos. No sirven para nada más que ganen un chorro de lana, no sirven para nada. Porque son consejeros de mentiritas, los nombraron, tú vas a ser consejero, tú vas a ser consejero. No, tienen que ser consejeros. Como los asesores de los diputados. Porque sí, hay asesores. Hay buenos, claro. Pero si tú pones como asesor a tu cuate, nosotros teníamos asesores, y quiero decirte, cuando yo estaba en la Comisión de Presupuesto, logramos, y yo agradezco al PRD y al PRI que lo hicieron en ese tiempo, todos sus asesores, sus secretarios, iban a trabajar a la comisión. No era para cargarle la maleta como muchos, no, iban a la comisión y ahí estaban los asesores. Así deben ser los asesores. Lo que pasa es que si el mismo diputado lo que quiere es un chalán y que le carguen la maleta, pues va a agarrar a un incondicional para que ande con él y le va a pagar mucha lana. Y a veces es triste, no tan solo ahí, sino en los sindicatos, parte de la lana se la dan a él. Porque una de las formas de enriquecimiento de los líderes es que crean puestos fantasmas. Entonces te dicen a ti, a ver, tú vas a cobrar aquí, vas a cobrar 40,000 pesos mensuales, pero esos 40,000 te voy a dar 10,000. Oye, sí, pues si no vas a hacer nada. El diezmo. Le dan 10, pero le dan 10 al que va, y el 30% y el 90% se queda el líder sindical, uno de los grandes ingresos y en efectivo. Por eso tienen mucho efectivo estos líderes, porque crean plazas que no trabaja la gente, no trabaja el maestro, nunca trabaja ni nada, y el dinero que cobra el maestro, eso va para el sindicato, para financiar al líder o para financiar bloqueos, para financiar lo que sea, de maestros que cobran y no trabajan. Así es, y de ahí en el mismo gobierno pues tenemos los aviadores, tenemos las personas que supuestamente, los que embarazan como tal la nómina, que como usted bien dice, van a ganar 30,000, 40,000 pesos y realmente un pequeño porcentaje es para esas personas. No pequeño, la mayoría. Bueno, la mayoría para los que lo metieron y un pequeño porcentaje para los que están ahí supuestamente nómina, ¿no? Porque no para van, los que van y firman nada más. Cuando es un aviador 100%, la mayoría va para el que le consiguió la plaza. Claro. Y eso ha pasado nombres nada más. En los sindicatos, tanto en el de Pemex, como en el sindicato de educación, como en el de electricidad, como en muchos sindicatos. Y lo podemos ver incluso hasta en los municipios, en todo, claro. Por eso vemos que en esta década, pues donde hubo más fraudes, más desvíos, fueron los gobiernos estatales y municipales, donde se despacharon con la cuchara grande, porque nadie les podía pedir cuentas. Rendición de cuentas. A mí me tocó, como presidente de la Comisión de Presupuesto, mandarles cartas a todos los gobernadores que dieran cuentas. No se tomaron la molestia ni de contestar las cartas, porque dicen que ellos son libres y soberanos. Estado libre y soberano, ¿para qué? Para robar, para no dar cuentas, para desviar recursos. Para eso ha servido las constituciones locales. Doctor, ya que hablamos ahorita bueno, antes, me gustaría preguntarle, ¿de quién es Pemex, doctor, en este momento? Pemex en este momento es del sindicato, de los funcionarios y de los contratistas. Si entendemos propiedad como quien usa y dispone de un bien y como quien se beneficia de un bien.
Esos son los dueños de Pemex. Ahora, si tú quieres gritar el 15 de septiembre, Pemex es de los mexicanos, pues grítalo, ¿no? Y habrá gente que te aplauda cuando uno de esas gentes que está, pues qué bueno que sigue este cuate diciendo eso. Buen patriota. Buen patriota. O sea, apelan al patriotismo, al nacionalismo. La gente buena, eso es lo que a mí me molesta y me entristece, que dentro de esas gentes hay gentes buenas que en realidad creen que están defendiendo el petróleo. Yo muchas veces, o últimamente más que nada, me he preguntado si el petróleo es de todos los mexicanos. Yo donde veo ese beneficio. Mira, a lo mejor en materia macroeconómica pudiera hacerlo, en materia de mi bolsillo tal vez no lo porque veo. no hemos crecido. Hay en otros países donde son empresas privadas, por ejemplo en Alaska, hay empresas privadas de petróleo. Y parte de las ganancias que dan, muy fuertes, la tienen que dar al gobierno estatal. Y el gobierno estatal le da un cheque de $600, $700, $300 a los residentes de Alaska. Entonces tú como residente de Alaska recibes una lana de la compañía petrolera. Aquí a ver quién dice, vas, te dan un bono. Los únicos que tienen, por ejemplo, en la electricidad, los que tienen bono para que no les cobren son los que trabajan en la compañía eléctrica. Entonces, ellos no pagan, los de Pemex pues tienen bonos para comprar gasolina, para comprar aceite gratis. Esos sí son dueños de Pemex. Entra al sindicato y ya eres dueño de Pemex o ya eres beneficiado. Pero la gente que va a comprar una gasolina de mala calidad, cara, más cara a veces que en otros países, pues está pagando esas ineficiencias. Entonces no es del país, no es la mayoría. Nadie de que no esté en esos sectores se ha beneficiado con Pemex. Y si no, que me los presente. Sería bueno, y a mí también me gustaría conocerlos. Muchísimas gracias, doctor Luis Pasos. Nuevamente continuamos aquí con ustedes. Es un placer, la verdad, seguir conversando. Pues todo este conocimiento, toda esta experiencia que tiene es realmente muy valiosa. Doctor, ¿qué podemos esperar ahora con la reforma fiscal desde su punto de vista? ¿Cuáles serían esos elementos importantes para tener una buena reforma fiscal? Bueno, mira, puede haber dos tipos de reforma. Una recaudatoria, a corto plazo, aumentar tasas de impuestos, sacarle más impuestos a los que están pagando, a los cautivos, que aumentaría muy poco la recaudación, disminuiría a mediano plazo la inversión y no sería una solución. Una reforma fiscal estructural implica, mi punto de vista, generalizar impuestos, sin excepción, bajar tasas y simplificar, por un lado. Okay. Foro Económico Mundial acá dio una recomendación de que en México el pago de los impuestos es complejo, a pesar de que se usan medios electrónicos, se ha avanzado, pero en sí misma la misma legislación lo hace complejo. Sí. Se presta a chantajes, se presta a mordidas y aumenta el costo de pagar impuestos y el costo de abrir empresas. Entonces tiene que simplificar. Y la única forma de simplificar es generalizando impuestos, generalizando, vamos a decir, que no haya regímenes especiales, porque aquí los regímenes especiales son para grupos organizados. Yo lo viví en el Congreso, pues los que no pagan impuestos son los que están organizados. El mismo campo, hay gente que en el campo no paga impuestos y no es la gente pobre, es gente que tiene muchos recursos, pero bueno, entonces tiene que ser general, bajar las tasas para que sean competitivas y por otro lado es muy importante también el que se vigile más el destino de los impuestos. Muchos mexicanos no pagan impuestos porque es evidente el despilfarro y la desviación de impuestos. Hay dos cosas. Primero, el despilfarro. ¿Qué quiere decir? No se lo roban, pero lo gastan en políticas que no dan resultados, en instituciones innecesarias. Eso habría que revisar. ¿Qué instituciones, qué leyes tienen una relación beneficio, costo-beneficio? Porque es muy fácil como legislador crear más leyes, crear más institutos, crear esto. ¿Y de dónde va a salir? De los impuestos. Entonces, si nosotros subimos tasas, pues las empresas se van a otras partes. Lo que pasó en Francia, en donde al presidente se le hizo muy fácil, vamos a meter el 70% de impuestos, se empezaron a ir los capitales y se vino abajo, entonces tuvo que echar marcha atrás. Pues, ¿qué tiene que ser? Tasas más bajos, ir bajando, un plan de bajar impuestos en los próximos años, tasas y recaudar a todos sin excepciones. Y también que haya mayor transparencia, concretamente en estados y municipios donde es la mayor forma en que se despacha por la cuchara grande de los impuestos. Sobre todo en municipios y estados
Yo creo que el tema más controversial es las retenciones, específicamente de ISR sobre los salarios. Creo que ahí es Pues es que lo que sucede es que necesitan dinero y ya las participaciones que han aumentado, o sea, en la primera década de este año, de este siglo, pues aumentaron las participaciones a los estados. Pero ¿qué sucedió? Pues no sabemos dónde quedaron millones de pesos. En muchos estados hubo una gran desviación de recursos masiva y que con la excusa de que eran libres y soberanos no daban cuenta a nadie. Entonces ahí es donde están hoyos negros. También en las presidencias municipales se tiene que legislar para que sobre todas las participaciones federales, cualquier institución, cualquier poder que reciba dinero de los impuestos tenga que dar cuentas claras, tiene que estar en el IFAI, entre ellos la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene que estar en el IFAI, tiene que poner el ejemplo de transparencia en el uso de los recursos, porque todos piden más, pero no dicen que lo gastan. Entonces malinterpretan la autonomía, la soberanía, tanto universidades como estados como municipios, para no dar cuentas claras de los millones que están manejando. Sí, el problema en México viene, yo creo que desde la época independentista, donde realmente la cultura no es de rendición de cuentas. Y ahorita, doctor, ¿el tema pasaría en la sociedad de una falta de cultura de pago de impuestos o más bien en una desconfianza en la misma? Yo creo que las dos cosas. La desconfianza crea una cultura. En otros países, ¿por qué se pagan impuestos? Porque ves que están trabajando, porque ves que el que se lo roba va a la cárcel. Y aquí, pues no pasa eso. Hay una complicidad, como que se ha separado, hay que pagar impuestos. Oye, ¿para qué los quieren? Hay gente que dice, oye, a mí me cuesta mucho trabajo pagar impuestos. Y yo veo cómo se lo roban, cómo los dilapidan, cómo los gastan. Empezando por los mismos congresistas, que yo estaba en el Congreso, son los que deben dar el ejemplo de transparencia, de austeridad, y a veces no la tienen. Doctor, ya para finalizar, ¿IVA en alimentos y medicinas? Sí. Mira, IVA tiene que ser en todo. No se va a ver los pobres al 100%. No van a ser los pobres, no van a ser los pobres por IVA en alimentos y medicinas. IVA en alimentos y medicinas lo hay en Chile, lo hay en China. En Suiza incluso, con tasas menores, pero las hay. Se tiene que generalizar. ¿Por qué? Porque si no, por ahí vienen todos lo que se van de lado. Vamos a decir, ahí vienen las excepciones y todo el mundo piensa que debe estar, que no debe pagar impuestos. Entonces, todos deben pagar, pero es muy importante para que la gente pague, que sea claro, que sea transparente el uso. Y que no haya ni sindicatos, ni gobernadores, ni instituciones, ni educativas de ningún tipo, que no den cuentas claras de lo que están manejando. Y que sea el IFAI, que no cada quien tenga su IFAIcito ahí a modo, que sea el IFAI, el que a través de ellos, los ciudadanos, puedan preguntar cuánto gana el gobernador, cuánto gana el rector, cuánto ganan todos. Yo creo que si tenemos las manos limpias no tenemos por qué oponernos a eso. Incluso el IVA es, o en este caso el impuesto al consumo, es un impuesto más fácil de recaudar que incluso el impuesto sobre la renta. Ahora, ¿quién paga más? El que consume más. Claro, y hay programas de ayuda a la todos gente. consumimos, Sí, en realidad todos. A la gente más pobre se le puede ayudar ahí, sí, con ese dinero se puede ayudar a la gente más pobre, pero realmente a los pobres, no a los posibles electores. Entonces, hay lo que se llama el impuesto negativo, que es darle a los más pobres. Ahí yo estoy de acuerdo, puede dársele a los más, pero no que se dé para que después vayan a las manifestaciones, eso no se vale. ¿No? Se le puede dar a los más pobres, pero que no sea a través de intermediarios. Entonces, el más pobre, pues hay mucha gente en el campo está en autoconsumo, ya está pagando impuestos cuando compra un ropero, cuando compra un tractor, está pagando impuestos, muchos de esos productos, cuando compra ropa. Entonces, ¿qué? Bajar más el impuesto IVA general, que en lugar de 16 baje al 15 y en los próximos años baje hasta el 10, es mi punto de vista. Claro. Y de hecho, usted hace un estudio precisamente cuando estuvo en la Cámara de... Sí, así es que con el 10 podemos recaudar más, pero a todos. Si hay una sola excepción, ya. Casi el 40% Así actualmente de los productos son exentos. Así Doctor, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, le agradezco bastante. Todos estos temas, todos estos puntos que acabamos de tocar el doctor Luis Pasos y yo en este momento lo podemos encontrar en este libro, Reformas Estructurales a quienes benefician, de Editorial Diana. Está bastante interesante, ya lo analizamos nosotros, por favor adquiéranlo, es un excelente libro para estos temas que estamos tratando en la agenda nacional. Doctor, le agradezco. Te agradezco mucho, muchas gracias.